un oficial de élite, el mejor de su promoción, le vació un plato de guiso de lentejas sobre la cabeza a la suboficial más veterana y respetada, a la que todos consideraban la madre del regimiento. Esta humillación, cargada de una soberbia infantil, provocó la furia del general de división, y el helicóptero del juicio no tardó en descender sobre la unidad. Pero esto era solo el comienzo. Un secreto de décadas atrás, uno que obligaría al mismísimo general a arrodillarse ante ella, estaba a punto de salir a la luz. En el corazón de la cordillera de los Andes, donde los picos afilados se alzaban como un biombo de piedra contra el cielo azul de Mendoza, se encontraba un puesto militar de importancia estratégica. El Regimiento de Infantería de Montaña N Grados 25, conocido por todos como los Cóndores, era la punta de lanza del ejército argentino en la región, una unidad de élite cuyos hombres debían ser los primeros en clavar el cuchillo en el corazón del enemigo en caso de conflicto. La mirada de sus soldados era siempre tan cortante como el filo de una bayoneta recién afilada. Y fue en ese nido de cóndores donde sopló una ráfaga de viento helado. El teniente segundo Santiago Vargas, graduado no con honores, sino como el mejor promedio histórico del Colegio Militar de la Nación y condecorado con la medalla presidencial en su ceremonia de egreso, había sido asignado a los Cóndores para su primer destino. Su uniforme de combate, planchado con una precisión maniática, sus borceguíes sin una sola mota de polvo y su postura, erguida hasta el extremo de lo inhumano, no dejaban lugar a dudas sobre la clase de hombre que era, un perfeccionista absoluto. Su mirada era fría como la escarcha de una mañana de invierno en el Aconcagua, y en su interior solo parecían habitar dos palabras, grabadas a fuego: reglamento y principio. Me presento. Teniente segundo Santiago Vargas. Con fecha 11 de julio de 2025, he sido designado como jefe de la primera sección de la segunda compañía del primer batallón de este regimiento. Solicito autorización para tomar mi puesto. La voz de Vargas cortó el aire en la oficina del teniente coronel Ricardo Montoya, jefe del batallón. Era una voz perfectamente controlada, desprovista de cualquier emoción. El teniente coronel Montoya lo recibió con una sonrisa afable, pero por dentro no podía evitar pensar que aquel joven no era un oficial común. El mejor promedio, la medalla presidencial, un historial tan brillante era, al mismo tiempo, una promesa de nueva energía para la unidad y un motivo de preocupación. Temía que fuera un teórico desconectado de la realidad. Porque el ejército es como un organismo vivo, una bestia que no se mueve solo con las teorías escritas en los manuales. Teniente Vargas, bienvenido a los Cóndores. El viaje hasta acá arriba es duro, espero que no haya tenido problemas, dijo Montoya, tratando de romper el hielo. Gracias, mi teniente coronel. Es un honor infinito para mí formar parte de esta unidad, clave en la defensa de nuestra soberanía. Esa confianza me gusta, pibe. Pero un consejo, no intentes que todo funcione como en los libros. Esto no es un aula, es el terreno. A veces, ganarse el corazón de la gente es más importante que citar un artículo del reglamento. Tomaré nota, señor. Mi única guía serán el reglamento de combate y las órdenes vigentes para comandar mi sección y cumplir a la perfección con las misiones que me sean asignadas. La respuesta de Vargas fue sacada directamente de un manual. Sin embargo, Montoya no pasó por alto el destello de fría arrogancia en sus ojos, una mirada que parecía catalogar su consejo, nacido de años de experiencia, como el sermón anticuado de un viejo. Comprendió que cualquier otra advertencia sería inútil y decidió presentarle al otro pilar fundamental del regimiento. Muy bien. Antes de ir a su sección, hay alguien a quien tiene que conocer. Es la verdadera dueña de casa de esta unidad, una leyenda viviente. Sígame. Mientras seguía a Montoya, Santiago Vargas sonreía con desdén para sus adentros. La dueña de casa. ¿Una leyenda viviente? El ejército es una estructura de acero que funciona por jerarquía y cargo. Un suboficial, por más experiencia que tuviera, no era más que una pieza subordinada a la cadena de mando de los oficiales. Supuso que esa persona importante no era más que una suboficial veterana, una de esas que ya están de vuelta de todo. En ese momento,
el teniente Vargas no podía imaginar que su fría certeza estaba a punto de hacerse añicos frente a la puerta de la plana mayor. Se decía que el regimiento Los Cóndores tenía dos corazones. Uno era el jefe de batallón. El otro era la sargento ayudante Elena Morales, la mujer que hacía circular sangre cálida por cada una de las venas de la unidad. Con 29 años de servicio, y luciendo el grado de sargento ayudante desde hacía ya varios, ella era mucho más que la encargada de la plana mayor y servicios. Era la madre de los cóndores, a veces una fiera más temible que un puma, la psicóloga que curaba las heridas de todos los soldados y una red de inteligencia viviente que lo sabía absolutamente todo sobre el regimiento. Mi sargento, el pantalón nuevo del uniforme de gimnasia me queda larguísimo. Y claro, pibe, con esas patitas cortas que esperabas. Dame, trae para acá. A la noche te lo arreglo a escondidas. Pero si te llegas a tropezar en la instrucción, te mato. Mi sargento, me dejó mi novia. Se terminó todo para mí. ¿Qué se va a terminar todo? ¿Acaso estamos en guerra? Anda al kiosco, cómprate un helado y deja de llorar. Mujeres sobran en el mundo, y la carrera militar recién empieza, pendejo. La oficina de Elena Morales siempre estaba llena de soldados. Con la experiencia acumulada durante décadas y su carisma natural, resolvía todo tipo de problemas. Si llegaba mal un lote de suministros, un solo llamado suyo bastaba para poner en vereda al encargado del comando superior. Si había quejas con la comida, se metía ella misma en la cocina para enseñarles a los cocineros un par de trucos. Bajo sus manos, la enorme y rechinante maquinaria del regimiento parecía funcionar con una suavidad milagrosa. Su liderazgo se basaba en poner a las personas por encima del reglamento. Incluso si algo era técnicamente imposible según las normativas, ella no dudaba en usar la flexibilidad si era por el bien de la moral de la tropa y la armonía de la unidad. Por supuesto, era implacable con cualquier acto que atentara contra la disciplina. Pero incluso en sus retos más feroces, había un profundo afecto por la persona a la que estaba sancionando, por lo que hasta el soldado castigado volvía por su propio pie a pedirle perdón. Además, ella era la protagonista de una hazaña legendaria ocurrida 18 años atrás. Durante un temporal de lluvias torrenciales, el río cercano se desbordó, arrasando con un camino táctico y dejando completamente aislado un puesto de vigilancia. Las comunicaciones estaban cortadas. Era una situación desesperada. Mientras todos en el comando daban vueltas sin saber qué hacer, fue Elena, que en ese entonces era una joven cabo, la única que recordó que en ese puesto había quedado un teniente recién llegado, sin provisiones. Sin dudarlo un segundo, cargó una mochila con raciones de emergencia y medicamentos y comenzó a trepar sola por el sendero de montaña, convertido en un torrente de barro furioso. Morales, está loca. Vuelva ahora mismo, le gritó su superior. Ella ni siquiera se dio vuelta. Para el joven teniente, que llevaba días muerto de hambre y de miedo, la aparición de esa figura cubierta de barro y lluvia fue como la de un ángel guardián descendido del cielo. Ese teniente novato al que le salvó la vida era, ni más ni menos, que el actual jefe de batallón, Ricardo Montoya. La historia se había convertido en un mito del regimiento, tanto que se incluía en los manuales de instrucción para los nuevos soldados, y cimentaba el respeto y la confianza que todos sentían por Elena Morales como una roca inamovible. Cuando Santiago Vargas llegó a la plana mayor junto a Montoya, se encontró cara a cara con la protagonista de esa misma leyenda. Elena Morales estaba luchando con una pila de papeles, pero levantó la vista al sentir su presencia. Su rostro mostraba las marcas del tiempo, pero su mirada era clara y fuerte como el agua de un manantial de montaña. Mi teniente coronel, ¿qué lo trae por acá? Elena, vino a presentarse el nuevo jefe de sección. Él es el teniente segundo Vargas. Ante la presentación, Santiago saludó mecánicamente. Pero en sus ojos aún había una sombra de duda y recelo. ¿Esta es la protagonista del mito? No es más que una suboficial de mediana edad. Él todavía no comprendía el apoyo incondicional que ella recibía de toda la unidad, ni que su influencia no oficial era, a veces, más poderosa que la orden formal de un jefe.
El encuentro del hielo y el fuego. El primer cruce entre las dos personas que sacudirían el destino de los cóndores comenzó como un frío estudio entre dos extraños de mundos opuestos. Mucho gusto. Teniente Segundo Vargas. A sus órdenes. El saludo de Santiago fue impecable, pero trazaba una línea clara e invisible. No veía a Elena Morales como una veterana a la que debía respetar, sino como una subordinada a la que debía gestionar, no como una colaboradora, sino como un objeto de control. En el organigrama de su mente, los oficiales daban las órdenes y los suboficiales las ejecutaban. Sus 29 años de carrera y su estatus de leyenda eran, para él, simples datos de referencia. Elena Morales vio esa arrogancia en su primera mirada. Había conocido a cientos de oficiales a lo largo de su carrera. Conocía perfectamente el idealismo rígido de los jóvenes recién salidos del colegio militar y el abismo que los separaba de la realidad. Y conocía la terca soberbia que nacía de esa brecha. Respondió con su característica sonrisa amplia y franca. Teniente Vargas, bienvenido a nuestro regimiento. Se lo ve bien despierto, che. Si alguna vez tiene un problema, no dude en buscarme. No hay nada en esta unidad que Elena Morales no pueda solucionar. Sus palabras eran un gesto de amabilidad, pero a los oídos de Santiago sonaron a una extralimitación de sus funciones. No hay nada que no pueda solucionar. Como si ella fuera la que realmente manda acá. Él asumió que ella estaba al tanto de su brillante historial. Su ofrecimiento de ayuda le pareció un intento de domesticarlo, o quizás una advertencia velada para que no invadiera su territorio. No creo que necesite ayuda, mi sargento. Mi deber es cumplir con mis responsabilidades. Le agradecería que usted se concentrara en las suyas, que son la logística y la administración. Así no tendremos ningún problema. Fue una respuesta gélida. Un manual de cómo marcar distancia. El aire de la oficina se enfrió de golpe. La expresión de Montoya, que estaba a su lado, se endureció. Pero Elena Morales no perdió la compostura ni su sonrisa. Por supuesto, mi teniente. Con un oficial tan capaz como usted, seguro que mi trabajo va a ser mucho más fácil. Ja ja ja. Cubrió la tensión con una risa campechana, pero entre ellos ya se había trazado una línea de batalla invisible. El joven oficial, enfundado en la armadura de acero del reglamento y los principios, y la suboficial veterana, que abrazaba a la unidad con la pasión ardiente de las relaciones humanas. Las convicciones de ambos parecían irreconciliables bajo el mismo cielo. Esa misma tarde, en su primera reunión con los soldados de la primera sección, Santiago Vargas dejó clara su filosofía. No estoy aquí para ser su amigo. Estoy aquí para forjar una sección fuerte. Todas mis órdenes se basarán estrictamente en el reglamento militar. No habrá excepciones. No toleraré sentimentalismos ni favores personales. ¿Alguna pregunta? Los soldados se quedaron helados. La breve libertad que habían disfrutado desde que su anterior jefe de sección fue trasladado se desvaneció como un espejismo. Nadie se atrevió a abrir la boca ante su declaración marcial. Solo el silencio pesaba en la cuadra. El sargento primero Javier Ferreira, el suboficial encargado de la sección, observaba la escena y suspiró profundamente. Presentía la tormenta que se avecinaba. Y tenía el funesto presentimiento de que, en el ojo de ese huracán, estarían el nuevo teniente y la sargento ayudante Elena Morales. La llegada del teniente Vargas fue como la declaración de un estado de sitio para la primera sección. Su estilo de mando era, en una palabra, el reglamento hecho carne, sin una pizca de humanidad. Exigía que todo, desde el brillo de los borceguíes hasta el ángulo en que se colgaban las toallas en los catres, se cumpliera con la perfección robótica que dictaban las normas. Soldado, la tercera fila de su ropero no cumple con el estándar de doblado. La base de un soldado es la prolijidad. Cabo, ¿le dolió gastar pomada en esos borceguíes? Lustrélos de nuevo, ahora mismo. La formación matutina se convirtió en una hora de terror. Sus ojos afilados no perdonaban el más mínimo defecto,
y el soldado señalado debía pagar su falta con decenas de flexiones de brazos en el acto. La instrucción era aún más brutal. Llevaba a cabo los ejercicios siguiendo el manual al pie de la letra, sin un segundo de margen. La condición física o el estado de cada soldado no eran factores que considerara. El reglamento era el reglamento. Las quejas entre los soldados crecían como la espuma. Al principio, intentaron justificarlo pensando que era el exceso de celo de un oficial novato, pero con el paso de los días, su tiranía de acero comenzó a asfixiarlos. El simple sonido de sus pasos acercándose por el pasillo era suficiente para que a los soldados se les helara el corazón. No doy más, boludo. Este tipo no tiene sangre en las venas. No se puede ni hablar, por miedo a que te encuentre algo para cagarte a pedos. Con la acumulación de frustración, los accidentes no tardaron en aparecer. El entrenamiento excesivo provocó un aumento de las lesiones, y el estrés extremo hizo que creciera el número de soldados que requerían atención psicológica. El ambiente en la sección era gélido. La camaradería entre los más antiguos y los más nuevos se había esfumado. El sargento primero Ferreira, viendo la situación, intentó hablar con él varias veces con la mayor cautela posible. Mi teniente, me parece que está presionando demasiado a los muchachos. Las caras que tienen lo dicen todo. ¿No cree que de vez en cuando habría que aflojar un poco? Pero la respuesta de Vargas era siempre tan fría como el acero. Sargento, el ejército no es un jardín de infantes. Solo el entrenamiento duro forja soldados fuertes. Es la única forma de ganar una guerra. Aflojar es para los débiles, y la debilidad solo trae la derrota. La moral viene sola cuando la disciplina es firme. Para él, los soldados no eran personas con sus propias historias y emociones, sino simples piezas de ajedrez que debían moverse según sus órdenes. El muro de sus principios era tan alto y frío que cualquier súplica humana o consejo sincero rebotaba contra él. La situación en la sección, por supuesto, llegó a oídos de Elena Morales. Veía con tristeza las caras amoratadas de los soldados castigados en la plaza de armas, el aumento de visitas de la primera sección a la enfermería, y los hombros caídos de esos chicos que comían en silencio en un rincón del comedor. Intuyó que el método de Vargas terminaría por quebrar a toda la sección. Una tarde, lo interceptó cuando salía de su oficina con su habitual expresión gélida. «Teniente, ¿podemos hablar un minuto?» «Sea breve, por favor, mi sargento. Tengo cosas que hacer». Su tono seguía siendo cortante. A Elena no le importó su actitud y continuó. «Últimamente, los chicos de la primera andan con una cara de velorio que asusta. El entrenamiento es importante, sí, pero ¿no cree que también hay que cuidarles un poco el alma? El fin de semana podríamos organizar un partido de fútbol. Yo me encargo de hacer un asado para todos». «No es necesario». Santiago la cortó en seco. La interacción personal con la tropa solo socava la autoridad del comandante. «No vine a ser su amigo, vine a comandarlos. Sargento, limítese a sus funciones, que son el abastecimiento y la administración. El mando de la sección es mi responsabilidad exclusiva». La miró directamente a los ojos, como para que entendiera que sus palabras eran una advertencia clara. Su mirada decía, «No vuelvas a cruzar mi línea». Elena no dijo nada más. Solo suspiró profundamente mientras observaba su espalda alejarse. El muro de acero era mucho más grueso de lo que pensaba, y su sombra, demasiado fría. La sabiduría de Elena Morales no había surgido de la nada. Era el resultado de 29 largos años de enfrentarse a innumerables crisis y conflictos, una sabiduría forjada en la experiencia pura y dura. Sabía perfectamente que el reglamento no era una llave maestra. Había aprendido, a base de golpes, que a veces una decisión audaz que iba más allá de las normas tenía más poder que un principio frío para salvar a la organización y a las personas. El incidente de 18 años atrás, cuando salvó a un joven Ricardo Montoya, era el ejemplo más claro de su convicción. Pero hubo muchos otros momentos en los que su sabiduría brilló como una llama.
Hace unos años, un brote de una extraña enfermedad infecciosa se extendió por el regimiento. La ansiedad de los soldados en cuarentena llegó a un punto crítico, y el pánico se apoderó de la unidad. El comando superior se limitó a enviar directivas de aislamiento basadas en el protocolo, sin ofrecer soluciones concretas. Cuando todos parecían paralizados, Elena se puso un traje de protección y entró sola en el pabellón de aislamiento. «Sargento, es peligroso». «No entre», le suplicó el médico. Ella lo ignoró. Tomó la mano de cada uno de los soldados enfermos, llamó personalmente a sus padres para tranquilizarlos y usó su red de contactos para conseguir artículos que ayudaran a calmar su ansiedad. Gracias a su sacrificio, los soldados recuperaron la calma y la unidad superó la crisis sin mayores contratiempos. En otra ocasión, hubo un grave conflicto con el pueblo cercano por una cuestión de tierras. Legalmente, el ejército tenía la razón, pero la resistencia de los vecinos era feroz. Ni siquiera los abogados militares lograron destrabar la situación. Fue Elena quien tomó las riendas. En lugar de citar artículos de la ley, compró varias damajuanas de vino y fue al centro de jubilados del pueblo. Durante días, sin decir mucho, sirvió vino a los ancianos y ayudó en lo que hiciera falta. Su sinceridad conmovió a los vecinos, que finalmente entendieron la posición del ejército, y el conflicto se resolvió de forma inesperadamente sencilla. Ella sabía que el corazón es más fuerte que la ley, y que las relaciones son más importantes que los principios. Así era el método de Elena, siempre empezaba y terminaba en las personas. Para ella, los soldados no eran piezas que gestionar, sino hijos a los que debía cuidar, con los que reía y lloraba. Después de la llegada de Santiago Vargas, volvió a recordar el pasado. Veía en él a un joven Ricardo Montoya, y a tantos otros oficiales novatos que, a base de prueba y error, se habían convertido en verdaderos militares. Ellos también, al principio, habían intentado aplicar todo al pie de la letra, como en los libros, y se habían chocado contra innumerables muros. Este acero frío también tendrá que pasar por el fuego para convertirse en una buena espada, pensó. Elena no tenía intención de evitar el conflicto con Vargas. Al contrario, creía que era una prueba de fuego necesaria para que él se convirtiera en un verdadero comandante. Decidió esperar pacientemente a que él rompiera su propio caparazón. Solo se prometió a sí misma que, en el proceso, ella sería el escudo para que los soldados no salieran demasiado heridos por las llamas. Sin saber nada de las profundas intenciones de Elena, Santiago Vargas seguía observando con ojos fríos a los soldados que eran castigados en la plaza de armas, firmemente convencido de que su método era el único correcto. La llama de la sabiduría ardía a su lado, pero su arrogante juventud no le permitía ver su luz, encerrado como estaba en su propio castillo de hielo. Con el paso del tiempo, la brecha entre Santiago Vargas y Elena Morales se hizo más profunda, convirtiéndose en un abismo insalvable. El conflicto ya no se limitaba a la primera sección, era el tema de conversación principal en las reuniones de los oficiales de todo el regimiento. Santiago comenzó a obstaculizar abiertamente el trabajo de Elena, tratando de socavar su autoridad. Sargento, el contenido de material térmico en las medias de invierno que llegaron es un 5% inferior a lo que exige el reglamento. La disciplina se rompe por los pequeños detalles. Devuelva todo el lote y pida un reemplazo que cumpla con las especificaciones. Mi teniente, es un modelo nuevo. Por un problema del proveedor, tienen un poco menos de aislante, pero son mucho más cómodas. De hecho, a los chicos les gustan más. Como se ponen dos pares, no hay problema. No. El reglamento es el reglamento. No toleraré ni un 1% de desviación. Ante la postura inflexible de Santiago, todas las medias fueron devueltas. En su lugar, recibieron un modelo antiguo, rígido e incómodo. Durante toda la instrucción invernal, los soldados sufrieron con ampollas en los pies. La flexibilidad de Elena era, para Santiago, una falta de respeto al reglamento, y los principios de Santiago eran, para Elena, un dogmatismo ciego que no veía a las personas. Habían dejado de hacer el más mínimo esfuerzo por entenderse, atrincherados en la fortaleza de sus propias convicciones, alimentando una desconfianza mutua.
Santiago Vargas, en su afán por destruir la influencia de Elena, llegó a humillarla deliberadamente delante de los soldados. Sargento, limítese a su trabajo administrativo. La instrucción y el personal son responsabilidad exclusiva de los oficiales. Le exijo que deje de usar su experiencia para alterar la cadena de mando. Sus palabras insolentes hacían que otros oficiales presentes se sonrojaran de vergüenza, pero Elena soportaba todo en silencio. No se enfadaba ni le respondía. Simplemente lo miraba con ojos de tristeza. Esa actitud enfurecía aún más a Santiago. Interpretaba su silencio como una forma de desprecio, como si lo estuviera tratando como a un niño. Me ve como un juguete, no como un oficial egresado con el mejor promedio de la nación. Bien. Veremos quién tiene la razón al final. En su corazón, una mezcla tóxica de competitividad y envidia crecía como la mala yerba. Quería doblegar a Elena Morales, demostrar que su método era el único válido. Quería arrebatarle todo el respeto y la confianza que recibía de la tropa, para ser reconocido como el único y verdadero líder de la unidad. Este ambiente enrarecido comenzó a enfermar a todo el regimiento. Los soldados vivían en un estado de ansiedad constante, sin saber a quién responder. Entre los cuadros, se formaron bandos invisibles, los que apoyaban los principios y los que apoyaban la experiencia. El teniente coronel Montoya observaba la situación con grave preocupación. Intentó hablar con Santiago varias veces, pero el joven se negaba a ceder. Es más, interpretaba los consejos de su jefe como un sentimentalismo anticuado y una defensa a ultranza de Elena, mostrando abiertamente su resentimiento. ¿No será que usted también se ha contagiado de los métodos improvisados de la sargento Morales, mi teniente coronel? El ejército necesita orden y disciplina para funcionar. Ante la insolencia de Santiago, Montoya se quedó sin palabras. Recordó la imagen de una joven Elena arriesgando su vida para salvarlo de una correntada de barro 18 años atrás. Si ella se hubiera aferrado al reglamento en ese momento, él no estaría vivo. Intuyó que la arrogancia de Santiago provocaría una catástrofe irreversible. Y su funesto presentimiento se haría realidad de una forma mucho más ruin y terrible de lo que imaginaba. El telón de la tragedia ya se había levantado, y el reloj avanzaba inexorablemente hacia el desastre. Ese día, la lluvia caía a cántaros. La primera sección, bajo el mando de Santiago Vargas, realizaba una instrucción en la pista de combate, que se había convertido en un lodazal. La visibilidad era casi nula por el diluvio, y el suelo resbaladizo hacía difícil dar un solo paso. El experimentado sargento Ferreira sugirió suspender el ejercicio. Mi teniente, el tiempo está muy malo. Si seguimos así, podemos tener un accidente. Sería mejor esperar a que afloje la lluvia. Pero Santiago se burló de su sugerencia. Sargento, el enemigo no frena su ataque porque llueve. Al contrario, aprovecha el mal tiempo para sorprender. Solo un entrenamiento realista garantiza nuestra supervivencia. La instrucción continúa como está planeado. No había forma de hacerlo cambiar de opinión. La sección, con el corazón en un puño, se adentró en el barrial. Y la premonición se cumplió. Durante un ejercicio de paso de obstáculos, el soldado Mateo Cruz, que cruzaba un resbaladizo puente de madera, perdió el equilibrio y cayó al vacío. ¡Ah! El grito detuvo la instrucción de inmediato. Al acercarse, encontraron a Cruz en el suelo, sujetándose la espalda y retorciéndose de dolor. Su rostro, cubierto de barro y lluvia, estaba pálido como el papel. El verdadero problema empezó ahí. El reglamento indicaba que, ante un herido en instrucción, se debía informar inmediatamente a la enfermería y seguir las indicaciones del médico para la evacuación. Pero el temporal había provocado fallas en las comunicaciones, y no lograban contactar con el puesto de mando. CHHH aquí Cóndor 1, CHHH comando, responda. Santiago sostenía la radio con desesperación, pero solo recibía estática. El tiempo pasaba y el estado de Cruz empeoraba a ojos vistas. Empezó a sudar frío y a gemir de dolor. Mi teniente, esto se va a poner feo.
Tenemos que llevarlo a la enfermería nosotros mismos, ya. Parece que se lastimó la espalda, gritó Ferreira, desesperado. Pero Santiago dudó. No. Mover a un herido sin la orden de un superior es una violación clara del procedimiento. Esperaremos a restablecer la comunicación. ¿El procedimiento es más importante que la vida de un hombre? Mire cómo está Cruz. ¿Y si se lastimó la columna? Podría quedar paralítico. ¿Está cuestionando mi orden, sargento? Santiago estalló. Su mente estaba bloqueada por las palabras, procedimiento y cadena de mando. El miedo a ser sancionado por romper las reglas y la soberbia de no querer admitir su error se mezclaron, nublando su juicio. Justo en ese momento, Elena Morales, que estaba haciendo una recorrida por la zona, llegó al lugar. Con solo ver el estado de Cruz, comprendió la gravedad de la situación. Al ver a Santiago y Ferreira discutiendo, no dudó un segundo y gritó: ¿Qué están haciendo? Armen una camilla improvisada y prepárense para correr. Yo me hago responsable. Se quitó su propio poncho impermeable para cubrir a Cruz mientras daba órdenes a los soldados. Su voz, firme y tranquila, hizo que los hombres, que estaban paralizados, se movieran con una eficiencia asombrosa. Sargento. Esto es una violación flagrante del reglamento y una insubordinación. Si no se detiene ahora mismo, la informaré a mis superiores. Santiago, fuera de sí, intentó detenerla. Pero Elena lo miró directamente a los ojos y dijo, con una frialdad glacial: Informa lo que quieras. Pero primero voy a salvarle la vida a este pibe, aunque me cueste la carrera. Correte, teniente. En su mirada no había ni una pizca de duda. Era la determinación de alguien que, tras 29 años de servicio, había visto la vida y la muerte de cerca, una decisión que nacía del respeto profundo por la vida y del sentido de la responsabilidad. Santiago Vargas, abrumado por esa fuerza arrolladora, retrocedió un paso sin darse cuenta. En ese instante, no solo se rompió un procedimiento. Fue la primera grieta visible en la fortaleza de acero de los principios que Santiago había venerado ciegamente. Gracias a la decisión de Elena Morales, el soldado Cruz fue evacuado de inmediato a la enfermería del regimiento. El diagnóstico del médico fue una hernia de disco aguda. Un poco más de tiempo, y podría haber derivado en una parálisis de las piernas. El médico atribuyó a la rápida actuación de Elena el haber evitado la peor de las consecuencias. La noticia corrió como la pólvora por todo el regimiento. Los soldados la aclamaban, diciendo: «Esa es nuestra sargento Morales». En cambio, las críticas y el desprecio hacia Santiago Vargas, que por seguir el reglamento casi deja inválido a un soldado, crecieron exponencialmente. Su liderazgo se derrumbó. Incluso los hombres de su propia sección lo miraban con desconfianza y resentimiento. Santiago se sintió hundido en una humillación insoportable. Él creía haber hecho lo correcto. Solo intentó seguir el procedimiento. Pero el resultado fue que quedó como un comandante inepto y despiadado que había puesto en riesgo a su subordinado, mientras que Elena, una vez más, se convertía en la heroína de la unidad. Sentía que todo había sido un plan de ella para destruirlo. Se convenció de que ella había creado el conflicto deliberadamente para aplastarlo y usurpar su autoridad. Una paranoia retorcida se apoderó de él. Una simple suboficial se atreve a manipularme. En su mente, el fusible de la razón saltó por los aires. La ira, la envidia y el victimismo se mezclaron, tiñendo su mirada de un rojo violento. Decidió que le haría pagar por esa humillación. Decidió que la desenmascararía y la avergonzaría delante de todos. Al día siguiente, a la hora del almuerzo, el incidente estalló en el comedor, frente a todo el personal. Santiago Vargas tomó su bandeja y se dirigió a propósito hacia la mesa donde estaba sentada Elena Morales. En su plato, había una generosa porción de guiso de lentejas, el rancho del día. Elena charlaba animadamente con otros suboficiales. Lo vio acercarse, pero no le dio importancia. Para cuando notó que sus ojos ardían con el fuego del infierno,
ya era demasiado tarde. Santiago se detuvo a su lado, y con una voz cargada de desprecio y furia que resonó en todo el comedor, gritó: «Sargento ayudante Morales». El ruido del comedor cesó como por arte de magia. Todas las miradas se clavaron en ellos. ¿Se cree la reina de este regimiento? No. Pues se equivoca. No es más que una suboficial vieja. No voy a tolerar más que interfiera en el mando, que ignore los reglamentos y que socave la disciplina. Y entonces, ante la mirada atónita de todos, metió la mano en su plato, tomó un puñado de guiso de lentejas y se lo arrojó directamente a la cabeza de Elena. Ella no opuso resistencia. Las lentejas, mezcladas con el caldo, se deslizaron por su pelo, su cara y su uniforme, dejándola en un estado lamentable. El comedor quedó en un silencio sepulcral, cargado de incredulidad. Los soldados estaban petrificados, los oficiales, horrorizados, se levantaron de sus asientos. Un joven oficial acababa de infligir una humillación bestial, en público, a la suboficial que había dedicado su vida al ejército, a la madre y mentora de todos ellos. Santiago Vargas la miró, temblando y cubierta de guiso, con ojos helados, y escupió sus últimas palabras. Este es su nivel. No lo olvide. Se limpió la mano sucia en su propia bandeja y salió del comedor como si nada hubiera pasado. A sus espaldas, los hombros de Elena Morales temblaban ligeramente. No levantaba la cabeza. No era solo por la vergüenza. Lágrimas de dolor, una mezcla de su orgullo como soldado, pisoteado tras 29 años de servicio, y una profunda tristeza por la conducta errada de un joven oficial, se deslizaban por sus mejillas, mezclándose con el caldo de las lentejas. La gente que quedó en el comedor permaneció inmóvil por un largo rato, como si el tiempo se hubiera detenido. Lo que habían presenciado no era un simple acto de insubordinación o un insulto. Era la imagen de los valores, la confianza y el respeto humano que los cóndores habían defendido durante tanto tiempo, siendo arrojados a la basura en un solo instante. Los primeros en reaccionar fueron los suboficiales que estaban con Elena. Corrieron a ayudarla, a limpiarle el pelo y la cara con servilletas. «Elena, ¿estás bien?» «Ese hijo de puta». Un insulto cargado de rabia rompió el silencio. Miradas furiosas se dirigieron hacia la puerta por la que había desaparecido Santiago. Los soldados no se atrevían a expresar su indignación en voz alta, pero sus rostros reflejaban un desprecio y una hostilidad absolutos. Para ellos, Elena no era una simple sargento. Era la figura materna que los había consolado con un reto cariñoso cuando todo les parecía difícil, la que siempre les había ofrecido un hombro en el que apoyarse. La humillación que ella había sufrido era una humillación para todos ellos. Elena, ayudada por sus compañeros, se levantó con dificultad. Siguió sin levantar la vista. No se sentía capaz de enfrentarse a los cientos de ojos que la miraban con preocupación. Salió en silencio del comedor y se dirigió a su oficina. Al llegar, cerró la puerta con llave y, solo entonces, se derrumbó. El llanto que había contenido estalló, un llanto que cargaba con la amargura y el peso de 29 años de carrera militar. El honor y el orgullo que había mantenido intactos a través de innumerables crisis se sentían ahora pisoteados, tratados como basura por la arrogancia de un joven oficial. Pero lo que más le dolía, más que la humillación personal, era la desesperación de ver la disciplina y el honor de la oficialidad caer tan bajo. El escándalo del guiso de lentejas se extendió por el regimiento como un reguero de pólvora. El incidente fue reportado de inmediato al teniente coronel Ricardo Montoya. Al recibir la noticia, Montoya se levantó de su silla con tal furia que casi la rompe. ¿Qué? Vargas le hizo eso a Elena. Mandó llamar a Santiago de inmediato. Cuando el teniente entró en su oficina, su expresión era sorprendentemente tranquila. Estaba convencido de que su acción había sido en legítima defensa y parecía dispuesto a aceptar el castigo. «Vargas, está usted loco. ¿Cómo pudo hacerle algo así a la sargento Morales?» A pesar del grito de Montoya, Santiago no parpadeó. «Mi única intención fue restaurar la disciplina en la unidad»,
demostrándole a una suboficial que se extralimitaba en sus funciones cuál es la autoridad de un oficial. Asumiré la responsabilidad de mis actos. La actitud descarada y fría de Santiago dejó a Montoya sin palabras. Sintió una profunda decepción, más allá de la ira. Recordó a la joven Elena arriesgando su vida para salvarlo 18 años atrás. Pensar en la humillación que acababa de sufrir le helaba la sangre. ¿Responsabilidad? ¿Cómo piensa asumir esa responsabilidad? ¿Tiene idea del daño que le ha hecho a la sargento Morales, del deshonor que ha traído a nuestra unidad? Yo solo actué de acuerdo con el reglamento y los principios. Cállese. Montoya finalmente explotó. Tuvo que contenerse para no agarrarlo del cuello. Comprendió que este asunto ya no podía resolverse a nivel de batallón. No se trataba de un exabrupto individual, sino de un problema grave que afectaba la disciplina de todo el ejército. Con mano temblorosa, levantó el teléfono. Decidió informar oficialmente del incidente al Comando Superior, a la división. Era la única manera de corregir a ese joven arrogante y de restaurar, aunque fuera mínimamente, el honor pisoteado de Elena Morales. Sobre los cóndores flotaba una atmósfera de tormenta, una mezcla de silencio y rabia contenida. Y el ojo de esa tormenta se dirigía ahora hacia una persona, el hombre que, al otro lado de la línea, estaba recibiendo el informe completo del suceso, el comandante de la Tercera División de Montaña. A unos 70 kilómetros de allí, en el comando de la Tercera División, el aire en la oficina del general estaba tan congelado como el invierno siberiano. Frente al escritorio, un hombre corpulento como una montaña permanecía inmóvil, mirando la cordillera a través de la ventana. Las 3 estrellas en sus hombros lo identificaban como el general de división Alejandro Roca, el jefe supremo de la región. Acababa de recibir el informe urgente del teniente coronel Montoya. Al colgar el teléfono, su rostro estaba rojo de ira. Sus cejas bien cuidadas se crisparon y sus ojos ardían como la lava. Se atrevió a tocar a Elena Morales. No pensó en ella como la sargento, sino como Elena. Para él, ella no era una simple subordinada. Era la persona con la que tenía la mayor deuda de su vida, le debía la vida misma. El tiempo retrocedió 25 años. En aquel entonces, un joven capitán Roca servía como jefe de un equipo de fuerzas especiales en la frontera. Durante una noche de invierno, en medio de una ola de frío polar histórica, se perdió durante una operación y quedó aislado junto a un subordinado. El equipo de comunicaciones se congeló y dejó de funcionar. Las raciones se habían acabado. Su temperatura corporal caía en picado, y la sombra de la muerte los acechaba. Fue entonces cuando, como un milagro, los encontró una joven cabo recién egresada, Elena Morales. Ella había atravesado una ventisca cegadora, cargando una mochila de primeros auxilios casi tan grande como ella, buscándolos durante horas. Si no hubiera sido por el mate cocido caliente y la manta raída que ella les dio, el general Roca no existiría hoy. Nunca pudo olvidar la imagen de Elena en ese momento. Sosteniendo la mano de su camarada, más joven y frágil que ella, mientras le gritaba con todas sus fuerzas, «Aguante, mi capitán. Tenemos que vivir para que nuestros compañeros también vivan». Era fuerte, era decidida. Y ahora, esa misma mujer había sufrido una humillación atroz a manos de un novato con insignias de teniente, que le había vaciado un plato de guiso en la cabeza delante de todos. No podía creerlo. La rabia le recorría las venas y le quemaba el corazón. Teniente segundo Santiago Vargas, mejor promedio, medalla presidencial, repitió los datos de Vargas mientras sonreía con fría ironía. Un novato arrogante que creía que el conocimiento de los libros y un currículum brillante lo eran todo. Un hombre que no entendía el valor de las personas, que no sabía lo que era el verdadero espíritu militar. El hecho de que alguien así hubiera herido de forma irreparable a su salvadora le provocaba una furia incontenible. Ayudante. Prepare el helicóptero de inmediato. El grito del general Roca resonó en la oficina. Un oficial entró corriendo. «Mi general, ¿a dónde se dirige?» «A los Cóndores».
Voy a ir personalmente a arrancarle el uniforme a ese mocoso insolente. Su voz destilaba una furia asesina. Era extremadamente inusual que un general de división se movilizara en helicóptero por un simple teniente. Pero en ese momento, no veía nada más. Solo la necesidad de restaurar el honor pisoteado de Elena y de enderezar la disciplina podrida. Y dígale al jefe de batallón que cuando llegue, no quiero que nadie toque un pelo de ese tal Vargas. Que me espere. Quería ser él quien le cortara la respiración. El proceso legal vendría después. Primero, como hombre, quería que pagara el precio por haber devuelto un favor de vida con un acto tan vil. Poco después, el rugido de las hélices llenó el helipuerto del comando. Mientras el general Roca subía al helicóptero con la furia de un oso, su ayudante tragó saliva, presintiendo la sangrienta tormenta que estaba a punto de desatarse sobre el regimiento Los Cóndores. El sonido desconocido de un helicóptero sobrevolando Los Cóndores llegó antes de que el sop del almuerzo hubiera desaparecido. El ruido atronador y amenazante de las hélices envolvió la unidad en una tensión extrema. El helicóptero aterrizó en el centro de la plaza de armas. Cuando la puerta se abrió y apareció la figura que descendía, todos los oficiales y soldados contuvieron la respiración. Era el general de división Alejandro Roca. Su llegada fue como el advenimiento de un desastre. Que el comandante de la división visitara una unidad de nivel batallón sin previo aviso, y en helicóptero, era algo inimaginable, reservado para situaciones de emergencia como una guerra o un golpe de estado. Su expresión furiosa y su aura asesina dejaban claro que no estaba allí en una visita de cortesía. El teniente coronel Montoya corrió a su encuentro y lo saludó. Subordinación y valor. Teniente coronel Ricardo Montoya. Me presento ante el señor comandante de la división. Pero el general Roca apenas le devolvió el saludo y gruñó: ¿Dónde está el teniente Vargas? Está esperando en mi oficina, mi general. Lléveme. Ante la orden corta y tajante, Montoya se dio la vuelta sin decir una palabra. Su espalda, mientras guiaba al general, estaba empapada en sudor frío. Los soldados observaban desde la distancia, en silencio, la figura del general caminando como un dios enfurecido. En sus miradas se mezclaba el miedo con una sutil expectativa de que se hiciera justicia. La puerta de la oficina del jefe de batallón se abrió y el general Roca se encontró cara a cara con Santiago Vargas, que estaba de pie, firme. Santiago pareció sorprenderse por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura y gritó el saludo reglamentario. Subordinación y valor. Teniente segundo Santiago Vargas. Me presento ante el señor comandante de la división. El general Roca ignoró su saludo y se acercó a él lentamente. El sonido de sus pasos era pesado y frío, como los de un verdugo. Se detuvo justo delante de Santiago y lo miró fijamente a los ojos. Santiago intentó resistir esa presencia abrumadora, pero sintió un ligero temblor en la mandíbula. ¿Así que vos sos Vargas? Sí, mi general. ¿Y vos fuiste el que se atrevió a tirarle guiso en la cabeza a la sargento Morales? Yo estaba tratando de restaurar la disciplina. Antes de que Santiago pudiera terminar la frase, la mano del general, grande como la de un oso, se estrelló contra su mejilla. El sonido sordo del golpe resonó en la oficina. La cabeza de Santiago giró violentamente. Se le partió el labio y empezó a sangrar, pero no pudo ni gritar. Vos te atrevés a hablar de disciplina. ¿Qué sabés vos del espíritu militar? La furia del general no se detuvo ahí. Agarró a Santiago por el cuello del uniforme y lo empujó contra la pared. No me importa si fuiste el mejor promedio o si te dieron una medalla. Un tipo que no tiene el más mínimo respeto por la gente, que no tiene la decencia básica de un ser humano, no puede ser un oficial de mi ejército. Y entonces, ante la mirada horrorizada de Montoya y de su ayudante, hizo algo increíble. Con una mano, arrancó de cuajo la insignia de teniente del pecho de Santiago. El sonido de la tela rasgándose acompañó la caída de la insignia al suelo. No merecés llevar este uniforme. ¿Te aferrás tanto al reglamento, eh? Perfecto.
Hoy te voy a grabar a fuego en los huesos cuál es el verdadero principio que debe seguir un soldado. El general Roca arrojó la insignia rota al suelo mientras rugía. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Santiago temblaba, sintiendo por primera vez en su vida un miedo y una vergüenza insoportables. El uniforme del que tan orgulloso estaba, la insignia que era el símbolo de su identidad, acababan de ser destrozados en un instante. La espada del juicio había cortado su arrogancia de la manera más cruel y despiadada. Mi general, por favor, deténgase. No puede hacer esto. El teniente coronel Montoya corrió a interponerse. Que un general arrancara por la fuerza la insignia de un oficial era más que una agresión, podía convertirse en un escándalo que sacudiera los cimientos del ejército. Pero el general Roca lo apartó de un empujón. Corrase. Este ya no es un subordinado mío. Su furia no daba señales de amainar. Miró con desprecio a Santiago, que estaba en el suelo temblando, y continuó. ¿Tenéis la más mínima idea de quién es la sargento Morales, a la que humillaste? Santiago no pudo responder. Para él, Elena era solo una suboficial vieja y problemática que desafiaba su autoridad. Que vos estés parado acá, respirando, que este uniforme que llevas puesto y que este país existan, es gracias al sacrificio silencioso de gente como la sargento Morales. Ante el grito del general, Montoya bajó la cabeza. Recordó la imagen de Elena rescatándolo del río desbordado 18 años atrás. Empezaba a entender de dónde venía la furia de su superior. Hace 25 años, cuando yo era capitán, más joven que vos, me perdí en una ventisca y me estaba muriendo congelado. El general Roca comenzó a contar la historia con voz temblorosa, una voz cargada de ira, pero también de una profunda tristeza y arrepentimiento. Cuando todos habían abandonado la búsqueda, cuando ya me daban por muerto, la única persona que atravesó esa tormenta para encontrarme fue la entonces cabo Elena Morales. Arriesgó su propia vida para salvar a un tipo como yo, se abrió paso a través de ese infierno de nieve para encontrarme. La confesión fue un shock. Ni Santiago ni Montoya habían oído esa historia. Nadie en el regimiento sabía de la profunda conexión entre el general y la sargento. Si no fuera por ella, hoy no estaría yo acá, ni estas estrellas de general. Ella no es una simple subordinada para mí. Es la mujer que me salvó la vida. Una lágrima se asomó a sus ojos. El hombre que parecía un oso enfurecido había desaparecido. En su lugar, solo quedaba un hombre roto por el dolor y la culpa de no haber podido proteger a su salvadora. Y a esa mujer vos le tiraste un plato de guiso encima. La voz del general Roca se rompió en un grito desesperado. No pudo decir más. Se quedó sin aliento, tratando de controlar su respiración. En ese momento, toda la verdad salió a la luz. Santiago Vargas comprendió la magnitud de lo que había hecho, un acto terrible e irreversible. No había insultado a una simple suboficial. Había clavado un puñal en el corazón de una persona a la que un general de división consideraba su salvadora, y en el honor de una soldado que había servido a su país en silencio durante décadas. La suboficial vieja a la que tanto despreciaba era, en realidad, una heroína mucho más grande que él. Su mente se quedó en blanco. El castillo de arrogancia y soberbia que había construido se derrumbó con un estruendo ensordecedor. Justo en ese instante, la puerta de la oficina se abrió silenciosamente y entró una persona. Era la sargento ayudante Elena Morales. La aparición de Elena Morales fue una sorpresa para todos. Se había cambiado el uniforme manchado y ahora lucía impecable. Su rostro estaba pálido, pero su expresión era increíblemente serena. Miró la insignia rota en el suelo, a Santiago Vargas derrumbado y al general Roca consumido por la ira y el dolor. Luego, caminó lentamente hasta quedar frente al general, se cuadró y lo saludó con un respeto marcial. Subordinación y valor. Me presento ante el señor comandante de la división. Sargento ayudante Morales. Disculpe la demora. Su voz no tembló en lo más mínimo. Al verla,
El general Roca sintió que la emoción que había estado conteniendo se desbordaba. «Elena, ¿está bien?» Su voz se quebró. Elena esbozó una leve sonrisa y asintió. «Estoy bien, mi general. Solo que el guiso del mediodía estaba un poco salado». Intentó aligerar el ambiente con una broma. Luego, se dio la vuelta lentamente y recogió del suelo la insignia de teniente de Santiago. Con la insignia en la mano, se acercó a él y, para asombro de todos, se arrodilló a su lado. Santiago, que no se atrevía a levantar la cabeza, se encogió aún más. «Teniente», lo llamó Elena en voz baja. «Levántese. Un oficial no puede estar tirado en el suelo». Su voz era cálida y suave. No había en ella ni rastro de rencor o reproche. Santiago levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. No podía entender por qué la mujer a la que había humillado parecía estar perdonándolo. ¿Por qué hace esto? Castígueme, merezco ser castigado. Su voz, ahogada por el llanto, temblaba. Elena lo miró directamente a los ojos. El castigo no se lo doy yo, teniente. Se lo da usted mismo. Extendió la mano, como para volver a colocarle la insignia en el pecho, pero el uniforme roto lo hacía imposible. En su lugar, le tomó la mano y se la puso dentro. Confío en que hoy, a través de esto, haya aprendido el verdadero peso de esta insignia. El honor de un soldado no viene del metal que cuelga del hombro, sino del corazón con el que se cuida al camarada. No lo olvide. Luego se levantó y se volvió hacia el general Roca. «Mi general, le pido por favor que perdone al teniente Vargas». «Elena. ¿Qué está diciendo? Ese hombre no merece ser perdonado». «No, mi general. El teniente es joven y todavía no sabe. Piense que esto ha sido una vacuna dolorosa, pero necesaria para que se convierta en un gran militar. En lugar de sancionarlo, ¿por qué no le damos la oportunidad de reflexionar y enmendar su error?». Estaba intercediendo por su propio agresor ante el comandante de la división. Su capacidad de perdón era algo que superaba la imaginación. No era simple compasión. Era el gesto de una verdadera mentora, de una maestra que deseaba proteger el futuro de un joven soldado y guiarlo por el camino correcto. El general Roca se quedó sin palabras. La grandeza de esa mujer era inabarcable. Era la misma mujer fuerte y cálida que lo había rescatado de la ventisca 25 años atrás. Una lágrima caliente rodó por su mejilla. El corazón de acero de aquel hombre se derretía ante la sinceridad de Elena. Dejó a un lado su ira hacia Santiago y se inclinó profundamente ante ella. «Está bien, Elena. Se hará como usted dice». Fue una muestra de respeto de un general a una suboficial. Un reconocimiento que iba más allá de las jerarquías, de persona a persona. Al ver la escena, Santiago Vargas no pudo contenerse más y rompió a llorar como un niño. Su llanto era el arrepentimiento por su arrogancia y la gratitud por un amor tan inmenso que lo había perdonado. Desde ese día, Santiago Vargas vivió como una sombra. Pasó varios días encerrado en su habitación, reflexionando. Se arrepintió amargamente de su pasado. Entendió lo arrogante que había sido, cegado por sus medallas y su promedio, lo ciego que había estado al creer que los principios de los libros eran la única verdad, y el daño que había causado. Entendió lo estúpido e inmaduro que había sido. Cada vez que recordaba el rostro de Elena Morales, sentía una culpa insoportable. La imagen de ella, arrodillándose para pedir perdón por él después de haberla humillado de una forma tan vil, quedó grabada en su alma como una marca de fuego. Sentía que había contraído con ella una deuda que no podría pagar en toda su vida. Días después, tomó una decisión y fue a la oficina de Elena. Dudó un buen rato en la puerta, respiró hondo y golpeó. «Adelante». La voz familiar que vino de adentro hizo que su corazón diera un vuelco. Abrió la puerta y entró. Elena estaba trabajando en sus papeles, como siempre. Al verlo, no pareció sorprendida y le dedicó una leve sonrisa.
Santiago se paró frente a su escritorio, en posición de firmes, sin poder decir nada. La palabra, perdón, le subía por la garganta, pero no lograba salir. Sentía que ninguna disculpa sería suficiente para lavar su culpa. Como no decía nada, fue Elena la que rompió el hielo. ¿Comiste, teniente? Una pregunta tan simple, tan cotidiana. Y esa pregunta hizo que la emoción que Santiago había estado conteniendo volviera a estallar. Se arrodilló en el acto y comenzó a sollozar. Mi sargento, cometí un error imperdonable, perdóneme por favor, perdóneme. No podía levantar la cabeza mientras suplicaba perdón. Elena se levantó en silencio, se acercó y le dio una palmada suave en el hombro. Levántate. Un hombre no tiene que andar arrodillándose por ahí. Lo ayudó a ponerse de pie y lo sentó en una silla. Le preparó un café con leche y se lo puso en las manos. Ya pasó. No le des más vueltas. Todos cometemos errores, sobre todo cuando somos jóvenes. Lo importante es lo que aprendes de ellos. Pero yo no merezco su perdón. El perdón no te lo doy yo, ya te lo dije. Depende de que vos mismo te perdones y de cómo actúes de ahora en adelante. El verdadero arrepentimiento no se dice con la boca, se demuestra con los hechos. Sus palabras se le clavaron en el corazón. Sostuvo la taza de café sin decir nada por un rato y finalmente levantó la cabeza, decidido. Mi sargento, enséñeme. Enséñeme en que me equivoqué, qué tengo que hacer de ahora en adelante. Enséñeme a ser un verdadero militar. Su mirada era sincera. Ya no había en ella arrogancia ni dogmatismo, sino un deseo genuino de aprender, que ardía como una llama. Elena sintió su cambio y asintió en silencio. ¿Qué te voy a enseñar yo? A lo sumo, puedo compartir con vos algunas cosas que aprendí a los golpes en estos 29 años. Pero lo más importante es que vos mismo te metas en el corazón de los soldados. Intentá ver el mundo con sus ojos, sentir el dolor con su corazón. El liderazgo no se ejerce con la cabeza, se ejerce con el pecho. Desde ese día, Santiago Vargas se convirtió en el alumno más aplicado de la sargento ayudante Elena Morales. La buscaba cada vez que podía para pedirle consejo, y ella compartía con él su experiencia y sabiduría sin guardarse nada. Dejó de escudarse en el reglamento y los principios. En su lugar, empezó a aprenderse el nombre de cada uno de sus soldados y a escuchar sus problemas. Los primeros en notar el cambio fueron los hombres de la primera sección. Dejó de buscarles defectos en la formación y empezó a priorizar su seguridad en la instrucción. Los fines de semana jugaba al fútbol con ellos, sudando a la par, y compartía un asado mientras escuchaba sus preocupaciones. Los soldados, que al principio lo trataban con distancia y desconfianza, poco a poco comenzaron a abrirle su corazón, al ver que su cambio era sincero. En la cuadra, ante Gélida, volvieron a oírse risas, y los soldados empezaron a verlo no como un jefe despiadado, sino como un hermano mayor en quien podían confiar. Las lágrimas de arrepentimiento de Santiago Vargas no solo lo salvaron a él, sino que encendieron la chispa de un nuevo comienzo para toda la primera sección. La transformación de Santiago Vargas no fue un milagro de un día para otro. Fue un proceso lento y a veces doloroso, como forjar el acero, calentándolo al rojo vivo y golpeándolo con un martillo. Se humilló ante la gran fragua que era Elena Morales, se dejó fundir y empezó a aprenderlo todo de nuevo. Ya no consideraba la plana mayor como una simple oficina de apoyo sin relación con su mando. Empezó a verla como el corazón donde confluían todas las venas del regimiento. Observaba con atención cómo Elena era capaz de gestionar montañas de papeleo y, al mismo tiempo, ocuparse personalmente de los problemas de abastecimiento más triviales de los soldados. La veía revolver en viejos registros para encontrar un par de botas de invierno de la talla exacta para un soldado, o meterle disimuladamente algo de dinero en el bolsillo a otro que salía de licencia. Y así aprendió que el verdadero abastecimiento no consiste en repartir cosas, sino en repartir afecto. Acompañaba a Elena en sus recorridas por el regimiento. En la cocina, agradecía el esfuerzo de los cocineros. En el taller de mantenimiento,
estrechaba las manos manchadas de grasa de los mecánicos. Se dio cuenta de lo limitada que había sido su visión, de cuánta gente, más allá de su cargo de jefe de sección, sostenía la unidad con su dedicación. El cambio más grande se vio en su estilo de liderazgo. Dejó de dar órdenes unilaterales y de intentar controlarlo todo. Empezó a escuchar las opiniones de sus soldados y a pedirle activamente consejo al sargento Ferreira para planificar la instrucción. Ferreira, estoy armando el plan de instrucción de combate de la semana que viene, ¿qué te parece? Según el manual, esta ruta es la más eficiente, pero quiero escuchar la opinión de alguien con experiencia en el terreno. Ferreira estaba conmovido por el cambio de Santiago. Lo ayudó con todo su conocimiento. Gracias a su colaboración, el rendimiento de la primera sección mejoró notablemente. Los soldados ya no iban a la instrucción a la rastra, sino que participaban de forma voluntaria y entusiasta, porque sus opiniones eran tenidas en cuenta. Claro que su transformación no fue un camino de rosas. Algunos soldados todavía no confiaban en él del todo, y algunos oficiales de otras unidades murmuraban a sus espaldas que se dejaba mangonear por una suboficial. Pero a él ya no le importaba lo que dijeran los demás. Solo tenía ojos para sus soldados y para la mujer que le estaba enseñando a ser un líder. Una fría noche de invierno, durante una instrucción táctica, un soldado sufrió un cuadro de hipotermia y se desmayó. Las comunicaciones no funcionaban y no se podía pedir un helicóptero médico. Mientras todos corrían en círculos, Santiago dio un paso al frente. Sin dudarlo, se quitó el chaleco de combate y la campera de abrigo, se las puso al soldado, se lo cargó a la espalda y empezó a correr por el sendero nevado. «Mi teniente, es peligroso», le gritaron sus hombres. Él no miró atrás. En su cabeza solo había un pensamiento: tengo que salvar a mi soldado. En su figura se superponía la imagen de una joven Elena abriéndose paso en la ventisca para salvar al general Roca 25 años atrás, y la de ella misma atravesando el barro para rescatar al teniente coronel Montoya. Logró llegar al puesto de mando con el soldado a cuestas. Estaba empapado en sudor y nieve, pero sus ojos ardían con una intensidad nunca antes vista. Elena Morales, que observaba la escena desde lejos, sonrió por fin con calidez. Supo que Santiago había derribado finalmente su castillo de hielo y había entrado en el camino de un verdadero comandante. El episodio del soldado rescatado en la nieve se convirtió en otra leyenda del regimiento. Si el incidente del guiso de lenteja fue el símbolo de su arrogancia, el sacrificio en la nieve fue el símbolo de su valentía y entrega. Los soldados ahora lo respetaban y lo seguían con una lealtad genuina. Sus órdenes tenían peso, sus palabras tenían fuerza. Pero Santiago no se envaneció. Sabía que lo que había hecho no era nada comparado con la vida de servicio que había demostrado Elena. Seguía buscándola a diario para pedirle consejo. Su relación ya no era de superior a subordinado, ni siquiera de veterana a novato, se había convertido en una relación de maestro y discípulo. «Mi sargento, los soldados se quejan mucho de las nuevas raciones de combate. Dicen que son horribles. ¿Cómo podemos solucionarlo?» Eso debe ser porque cambiaron los condimentos para abaratar costos. Es un tema de presupuesto, no se puede hacer mucho. Pero háblalo con el encargado de la cocina para que, cuando salgan de instrucción, les preparen aparte un poco de chimichurri o alguna otra cosa que les guste. Yo le aviso al jefe de cocina. Elena siempre tenía una solución. En su cabeza, tenía una base de datos con todos los recursos materiales y humanos del regimiento, y un conocimiento adquirido a lo largo de décadas para resolver problemas. Cada vez que hablaba con ella, Santiago se daba cuenta de lo limitado y superficial que era su propio saber. No solo aprendió de ella cuestiones de trabajo. Aprendió a tratar a la gente, la sabiduría para resolver conflictos y el valor de una vida de servicio silencioso. Un día, en la oficina de Elena, encontró un viejo álbum de fotos. En él, había fotos de una joven Elena, con cara de niña, junto a un sinfín de soldados sonrientes. En las fotos había gente de todos los rangos y edades, pero todos parecían una gran familia. ¿Quiénes son todos ellos?,
preguntó Santiago. Elena miró las fotos con una sonrisa nostálgica. Son todos mis hijos. Ahora ya deben estar retirados, trabajando en la vida civil, o sirviendo como excelentes militares en otras unidades. Señalando cada foto, le contó sus historias. El soldado Pérez, que era un quilombero pero tenía un corazón de oro. El cabo Rodríguez, que cantaba tan bien que era la estrella de todos los actos. El sargento Gómez, que soñaba con abrir un pequeño restaurante cuando se retirara. Recordaba los nombres, las caras y hasta los detalles más pequeños de cientos de soldados que habían pasado por su vida. Santiago sintió una profunda emoción. Comprendió por fin por qué la llamaban el corazón de los cóndores, de dónde venía su fuerza. Su poder no emanaba de su rango o su cargo, sino de las profundas relaciones y los recuerdos que había forjado con innumerables personas. Pensó en los soldados de su sección. Más allá de sus nombres y caras, ¿cuánto sabía él de sus sueños, de sus dolores? Sintió que todavía le quedaba un largo camino por recorrer. Desde ese día, empezó a anotar en su libreta no solo los datos personales de sus soldados, sino también sus aspiraciones, su situación familiar, sus preocupaciones. Estaba siguiendo los pasos de su gran maestra, caminando, paso a paso, por el sendero de un verdadero líder. El duro invierno pasó y la primavera llegó a los cóndores. Así como la tierra helada se derretía y brotaban los nuevos tallos, el ambiente en el regimiento se volvió más cálido y animado. Y en el centro de ese cambio estaban Santiago Vargas y la primera sección. Bajo su liderazgo, la sección se convirtió en la más unida y eficiente de la unidad. Ganaban todas las competencias y ejercicios, y rebosaban de confianza y energía. Santiago ya no los presionaba ni los hostigaba. Confiaba en su potencial y los animaba a encontrar su propia motivación. Su cambio impresionó profundamente al teniente coronel Montoya y a los demás oficiales. Los que al principio lo miraban con recelo, ahora reconocían su sinceridad y confiaban en él. Montoya, en particular, sentía un gran orgullo al ver cómo uno de sus subordinados se convertía en un excelente comandante. Y finalmente, a Santiago Vargas también le llegó el momento de un nuevo cambio. Después de un año de servicio, fue considerado para el ascenso a teniente primero. Su ascenso era casi un hecho. Los logros y el liderazgo que había demostrado en el último año eran reconocidos por todos. El día del anuncio, Santiago esperó el resultado con ansiedad. Para él, la nueva insignia no era solo un ascenso. Era el símbolo de haber lavado los errores del pasado y de haber renacido como un nuevo militar. El resultado fue el esperado. Su nombre apareció en la lista de ascensos. Sus soldados lo celebraron como si fuera su propio logro y lo levantaron en andas. Felicitaciones, mi teniente. Ahora teniente primero Vargas. Tiene que pagar el asado. Santiago sintió una emoción inmensa al ver los rostros de los soldados que lo felicitaban. Eran los mismos que un año atrás lo despreciaban y desconfiaban de él. Sabía que todo ese cambio no era solo mérito suyo, sino de Elena, que lo había guiado, y de sus soldados, que habían creído en él y lo habían seguido. El día de la ceremonia de ascenso, lo primero que hizo Santiago fue correr a buscar a Elena Morales. Le entregó la insignia de teniente primero que estaba a punto de recibir. «Mi sargento, ¿podría usted ponerme la insignia?». Elena se sorprendió por un momento, pero luego sonrió con calidez y asintió. Le quitó la vieja insignia de teniente segundo del hombro y en su lugar, le colocó con cuidado la reluciente insignia de teniente primero. «Felicitaciones, teniente primero. Se lo ve muy bien, hecho un hombre». Santiago miró la nueva insignia en su hombro. Luego, se cuadró ante Elena y la saludó con la mayor muestra de respeto y gratitud que un soldado puede ofrecer, inclinándose profundamente. Subordinación y valor. Nunca olvidaré sus enseñanzas, mi sargento. Su voz potente llenó la oficina. Elena, al recibir su saludo, sintió que se le humedecían los ojos. Había sido testigo de primera mano del proceso milagroso por el cual un joven oficial arrogante se había convertido en un verdadero militar.
Era un momento de orgullo y satisfacción que se sumaba a los incontables recuerdos de sus 29 años de carrera. Unos meses después de que Santiago ascendiera, el sonido de un helicóptero volvió a resonar sobre los Cóndores. Era el general de división Alejandro Roca, el mismo que un año atrás había visitado la unidad lleno de ira. Pero esta vez, su expresión al bajar del helicóptero era completamente diferente. Tenía una sonrisa suave y paternal. Su visita era para observar un ejercicio táctico del regimiento. Se sentó en el puesto de mando junto al teniente coronel Montoya y observó con satisfacción el desarrollo de las maniobras. Su mirada se detuvo un largo rato en el teniente primero Santiago Vargas, que lideraba la primera sección con una habilidad de mando excepcional. Al terminar el ejercicio, el general Roca llamó a Santiago a su oficina. El mismo lugar donde, un año atrás, le había arrancado la insignia. Santiago entró, nervioso. Teniente primero Vargas, dijo el general, sirviéndole él mismo una taza de café. He estado recibiendo informes sobre usted. Dicen que se está convirtiendo en un excelente comandante. Me alegra ver que no me equivoqué con usted. Es un honor, mi general. Pero todo es gracias a las enseñanzas de la sargento Morales. Santiago bajó la cabeza con humildad. El general Roca asintió, satisfecho. Me alegra que lo sepa. La sargento Morales es un tesoro para nuestro ejército. Lo que usted aprendió de ella no fueron tácticas ni conocimientos militares, sino a ganarse la gente, a ser un verdadero líder. Lo tengo muy presente, mi general. Bien. No olvide nunca ese sentimiento. Trátela como a su madre y como a su más respetada maestra. Es el único camino para que usted se convierta en un militar aún más grande. Las palabras del general estaban llenas de confianza y expectativas. Santiago sintió que había sido perdonado por el error que había cometido un año atrás. Poco después, el general también llamó a Elena Morales a la oficina. Los puso uno al lado del otro y los miró con una sonrisa. Elena, le he conseguido un discípulo excelente. Si este muchacho le da problemas, llámeme directamente. Vendré volando a ponerlo en vereda. La broma del general hizo reír a Elena. No se preocupe, mi general. El teniente primero Vargas ya es mejor comandante que yo. Ahora soy yo la que aprende de él. Los tres charlaron un buen rato en un ambiente distendido. El oficial novato y arrogante, la suboficial veterana que lo había guiado, y el sabio comandante que había observado y apoyado todo el proceso. La imagen de los tres juntos parecía el símbolo del liderazgo ideal al que los cóndores debían aspirar. Después de que el general se fuera, Santiago caminó con Elena por la plaza de armas. El atardecer teñía de rojo todo el regimiento. Mi sargento, ¿escuchó lo que dijo el general hoy? Dijo que debía tratarla como a mi maestra. Sí, lo escuché. ¿Qué ocurrencias tiene el general? No creo que fuera una broma. Para mí, usted es mi maestra, la persona que cambió mi vida. Y es como una madre. Ante la sincera confesión de Santiago, Elena se detuvo y lo miró. Una vez más, sus ojos se llenaron de una cálida emoción. Gracias a vos, teniente, voy a poder pasar mis últimos años de servicio muy feliz. Gracias, hijo mío. La barrera de la jerarquía, la edad y el género que los había separado había desaparecido por completo. En su lugar, solo quedaba el afecto cálido entre un maestro y su discípulo, entre una madre y su hijo. El tiempo pasó, y ya habían transcurrido 2 años desde que Santiago llegó a los Cóndores. Se había convertido en uno de los oficiales más respetados de la unidad. Su primera sección seguía siendo la de mejor rendimiento, y los oficiales más jóvenes lo buscaban constantemente para aprender de su liderazgo. Elena Morales seguía siendo el corazón de los Cóndores, ocupando su puesto en silencio. Pero ahora tenía a su lado a un hijo y compañero leal, el teniente primero Santiago Vargas. Juntos discutían y resolvían los grandes y pequeños problemas de la unidad. Su perfecta sintonía hizo de los Cóndores un regimiento aún más fuerte y unido.
El incidente del guiso de lentejas se convirtió en una leyenda que se contaba en el regimiento. Cada vez que llegaban nuevos soldados, los más antiguos les contaban la historia para enseñarles sobre el verdadero espíritu militar y el liderazgo. Santiago, cada vez que salía el tema, se sonrojaba de vergüenza, pero nunca ocultó su error. Esperaba que su equivocación sirviera para que las nuevas generaciones no cometieran el mismo fallo. Un día, llegó la noticia del retiro de Elena Morales. Después de 30 años de una carrera honorable, era hora de colgar el uniforme. Todo el regimiento sintió una profunda tristeza. No podían imaginar los cóndores sin ella. El día de su despedida, le organizaron una gran fiesta. El teniente coronel Montoya le entregó una placa de reconocimiento con lágrimas en los ojos, y los soldados levantaron pancartas caseras coreando su nombre. El último acto de la ceremonia fue el discurso de despedida, a cargo de Santiago Vargas, en representación de toda la unidad. A nuestra eterna sargento ayudante, a mi maestra y mi madre, Elena Morales. Hoy no la despedimos. Hoy nos comprometemos a llevar en el corazón el espíritu de amor y servicio que usted nos inculcó, y a continuar con su leyenda. Su voz temblaba, pero no de tristeza, sino de una firme determinación. Juró que todo lo que Elena le había enseñado lo pondría en práctica durante el resto de su carrera militar. Al terminar el discurso, se acercó a Elena y le hizo su último saludo. Elena le devolvió el saludo y le dio una fuerte palmada en el hombro. Sé que lo harás muy bien, mi teniente primero. O mejor dicho, futuro general de la nación argentina. Sus palabras sonaron como una profecía. Elena Morales dejó el regimiento, pero su espíritu permaneció vivo en los cóndores para siempre. La semilla de amor y servicio que había plantado echó raíces en la tierra fértil que era Santiago, y ahora se había convertido en un bosque frondoso que protegía a toda la unidad. La leyenda no terminaba, simplemente daba paso a otra leyenda. Epílogo: El corazón de acero. Pasaron varios años más. En el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, un joven mayor exponía con un inglés fluido ante generales estadounidenses. Era Santiago Vargas. Después de dejar los Cóndores, su carrera había sido meteórica, convirtiéndose en uno de los estrategas más prometedores del país. Su extraordinaria capacidad y su cálido liderazgo eran un ejemplo para todos. Al terminar la exposición, un general de 4 estrellas de los Estados Unidos se le acercó para felicitarlo. Mayor Vargas, su visión del liderazgo es muy impresionante. ¿Tuvo algún gran mentor que lo inspirara? Santiago se quedó pensativo por un momento, con la mirada perdida. En su mente, apareció claramente el rostro de una persona. El rostro de una mujer con un uniforme gastado de 30 años y una sonrisa siempre franca. Sonrió y respondió: Sí, señor. Tuve una. Ella me enseñó que a la gente no se la gana con el rango, sino con el corazón. Ella fue la persona que convirtió mi corazón de acero frío en el corazón ardiente de un verdadero soldado. El general estadounidense asintió, profundamente impresionado. Esa tarde, Santiago condujo hasta un tranquilo pueblo de provincia. En la entrada del pueblo, un pequeño cartel decía: La sopa de lentejas de Elena. Vio a una mujer de mediana edad desgranando arvejas en el patio del restaurante, bajó del auto y corrió hacia ella. Mamá. Elena Morales, al verlo, sonrió de oreja a oreja. Ya no llevaba uniforme, era la dueña de un restaurante, pero su mirada cálida y su sonrisa franca no habían cambiado en absoluto. Ay, hijo. ¿Qué haces por acá sin avisar? Para venir a ver a mi mamá no necesito avisar. Justo tenía un viaje de trabajo cerca y pasé a saludar. Sírveme un plato de esas lentejas. Se sentaron en el porche a compartir un plato de guiso caliente mientras se ponían al día. Santiago le contó con entusiasmo sus experiencias en el ejército, y Elena lo escuchó con el corazón de una madre. El sol se puso y las estrellas comenzaron a aparecer. Santiago miró al cielo y dijo: Mamá, ¿sabes que hoy le hablé de vos a un general yanqui?
Le dije que tuve una gran maestra que me cambió la vida. ¿Qué pavadas decís? ¿Qué te enseñé yo? Come el guiso antes de que se enfríe. Elena lo retó, avergonzada. No es ninguna pavada. Usted me enseñó todo. Y para mí, siempre será mi general de división. Lo dijo con toda la sinceridad de su corazón. Los ojos de Elena volvieron a humedecerse. Se quedaron en silencio, mirando las estrellas. Como esas innumerables estrellas, los recuerdos y el tiempo que habían construido juntos llenaban el cielo nocturno. La gran historia de una suboficial que, con su inmensa sinceridad, había logrado derretir el corazón